Gracias por todo, Señor. Gracias, amado Dios. Podemos levantar manos santas, Señor. Hemos sido limpiados con tu preciosa sangre, Señor. Podemos ir confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para recibir oportunos socorros, Señor, en nuestra necesidad. Gracias, amado Dios. Venimos a ti, Señor, a rendirnos delante de ti, Padre, para que seas tú hablándonos, para que seas tú limpiándonos, para que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, Padre, con tu palabra. Amado Dios, nuestros corazones queremos abrirlos delante de ti, Señor. Queremos estar, Señor, rendidos en espíritu, alma y cuerpo, Padre, para que seas tú obrando, Señor. Queremos ser santificados y purificados, Señor, para que tú obres maravillas, señales, prodigios, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre bueno. Queremos rendirnos a ti, Señor, con todo. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria y toda la honra es para ti, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la iglesia El Reino de Jesús. Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Ahora sonríe y dile, qué lindo día. Gloria a Dios. Hemos pasado, amados hermanos, de muerte a vida. Existen anécdotas. El escultor, por ejemplo, el famoso escultor Miguel Ángel hizo una representación de Moisés tallada en mármol y dice que le quedó tan real. Yo no la conozco personalmente, ¿no? Creo que está en Roma, ¿no? No sé. Entonces, aquí mi profesora querida. Entonces, esta escultura dice que era tan real, al extremo tal que el autor dice que se acercó con uno de sus martillos y golpeó a la escultura y le dijo, habla piedra, le dijo. Obviamente no habló, ¿por qué? Porque no había vida en ella, ¿cierto? Cuenta otra historia que un biólogo, un científico ignorante de la soberanía y del poder creativo de Dios, se atrevió a desafiar al Señor. Se colocó delante de él y le dijo, te reto a que ambos creemos un ser humano. Está bien, dijo el Señor. Continuó el científico, ambos nos vamos a colocar frente a frente con un montón de tierra y que cada uno empiece su trabajo. Ahí Dios le detuvo y le dijo, vamos a hacer las cosas de la manera correcta. La tierra yo la tengo, yo la he hecho, ahora tú te haces la tuya, le dijo. Un reto que jamás comenzó. Dios es creador, ¿no ve? De todo lo que existe. Ningún poder creador puede restaurar completamente, solo Dios. Solo Dios puede dar vida, puede hacernos vivir de nuevo. Solo Dios con Cristo hace nuevas todas las cosas, con su poder vivificante. Iremos a Isaías 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19. Repite conmigo, el Señor hace nuevas todas las cosas. Ahora mírate a ti mismo y di, el Señor me hace de nuevo a mí. A ver, vamos a Isaías 43, versículo 19. ¿Quién lo tiene, por favor? Isaías 43, 19. Amén. Amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He He aquí aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué dice aquí la palabra? Isaías 43, 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto la verán. Pronto saldrá la luz, dice el Señor. Otra vez abriré caminos en el desierto, ríos en la tierra estéril. Aunque tu corazón esté súper estéril, súper seco, el Señor dice que pone vida. Dice que hace camino. Apocalipsis 21:5. Apocalipsis 21:5. La palabra de Dios en Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de todo lo viejo a todo lo nuevo. Una nueva vida, un nuevo comienzo, una vida restaurada, tanto física como espiritualmente. Amén. Yo considero que es el anhelo de muchos de nuestros corazones, ¿sí o no? ¿O es el mío nomás? Yo creo que es el anhelo de todos vivir esa vida nueva. A veces nos sentimos desfallecer, a veces sin fuerzas para seguir adelante, pero es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de renovarnos en sus promesas. Dios vivifica lo que está muerto. Amén. Y la palabra dice que volverá a dar vida a su pueblo. Esa vida es espiritual. El pueblo estaba espiritualmente muerto, nosotros estábamos espiritualmente muertos, pero Dios nos ha dado vida. Y Dios puede restaurar cualquier vida, cualquier situación, por seca o muerta que esté. En vez de rendirnos, es tiempo de renovarnos con la palabra de Dios, ya que Dios da vida y restaura todas las cosas. En este día mi oración es que Dios con su Espíritu Santo en cada uno de nosotros obre, dando vida dentro de nuestros corazones secos y muertos muchas veces. Vamos a nuestro texto base. Este texto base es hermoso, amados hermanos. Está en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, el profeta del Señor, escribió esto porque tuvo una visión. ¿Qué decía? El valle de los huesos secos. Dile al que está a tu lado, bienvenido. Bienvenido. Hueso seco. Hueso seco. Es tu último día de hueso seco. Hueso seco. Amén, hermanos. Es importante notar que el poder de Dios hizo que los huesos muertos pudieran volver a vivir. Dios tiene poder para hacer eso, que lo que esté reseco, muerto, cobre vida. No importa en el estado que está, ya vas a ver aquí. ¿Para qué? Para que aquello que a nuestros ojos está desahuciado, cobre vida en Cristo Jesús. Si bien esta porción está dedicada ¿a quién? Al pueblo de Israel. Estaba cautivo en Babilonia. También nos muestra que el obrar de Dios es en todo aquel que deposita su confianza en el Señor. Es tiempo de poner nuestra confianza en el Señor, de inclinar nuestra cabecita o cabezota, según sea tu terquedad, en la almohada del Señor, en la mano del Señor. Mucha gente separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como si se tratara de dos mensajes diferentes. No es así. Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, toda la Escritura, toda la Biblia es apta para enseñar, redarguir, instruir en justicia. No se está refiriendo únicamente al Nuevo Testamento, se está refiriendo a toda la palabra. Se refiere a toda la Biblia porque la historia de la gracia y el favor de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no ve? Vamos a Ezequiel 37, del 1 al 12. Según la orden del Señor, nos da vida nueva en 4 pasos. Primer paso, el comienzo del obrar de Dios. Vamos al versículo 1, el comienzo del obrar de Dios. Es el primer paso, es nuestra situación original. Hemos venido como huesos secos al Señor, ¿no ve? Pero el Señor comienza a obrar ahí. Ezequiel 37, versículo 1, 2 y 3. La palabra de Dios dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Repite conmigo, lleno de huesos. Lleno de huesos. Versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Muchos y bien secos, dice, ¿no? Es que yo tengo tanto problema, es que mi vida está tan mal. Muchos y bien secos, dice. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Vamos a imaginar al profeta Ezequiel. ¿Me están siguiendo, no, amados? El profeta Ezequiel estaba parado en medio de huesos calcinados por el sol, en un número incontable, cubriendo todo ese valle. Imagínense un valle. Cuando te dicen valle, ¿qué palabra o qué imagen se te viene a la mente? Algo verde, flores, ¿no ve? El valle de Cochabamba. Este era un valle de huesos, imagínense, o sea, qué sombrío, ¿no? La característica de estos huesos eran incontables, dice, y estaban secos en gran manera, muchos y secos.
Es como si una gran batalla hubiera tenido lugar allí, ¿no ve? Hubiera sido tan brutal que murieron todos en la lucha cuerpo a cuerpo, y después los animales carroñeros vinieron, ¿qué? A despedazarlos y a dispersar los huesos, ¿no ve? Yo no sé específicamente cómo te encuentras en este día. Tal vez estás en condiciones seco en gran manera. Tal vez estás despedazado, tal vez estás destruido. La respuesta de Ezequiel ante ese panorama, ante la pregunta de Dios, ¿vivirán estos huesos? Fue: Señor Jehová, tú lo sabes. Eso quiere decir que la respuesta era que solo se requería el poder de Dios, que no había otra solución para tus problemas y para estos huesos. Solo Dios puede hacer revivir esos huesos secos. Solo Él puede hacer maravillas en tu vida. Amén. Amén. Al igual que muchas personas, esta es una vivencia de hoy. En este momento se están sintiendo pero resecos, sin un mínimo de vida en sus corazones. Muchas veces vienen de cruentas batallas personales, familiares, laborales, sentimentales. Y todo lo que queda en tu vida, que es un despojo de huesos secos, un grupo de huesos secos. Solo queda eso en tu vida: ruinas de cruentas batallas, secuelas de buitres, fieras, saqueadoras que te han hecho pedazos, ¿no ve? Ezequiel 37:1. La mano del Señor vino sobre mí, dice, ¿no ve? Y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Cuando aquí dice la mano del Señor, dice, representa la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que le lleva a ese lugar, a ese valle lleno de huesos. Es una época de crisis, ¿cierto? Es una necesidad, es un devastamiento. Es decir, cuando la unción de Dios viene sobre mí, sobre ti, no es para llevarnos a lugares tranquilos, a lugares bonitos, es para introducirnos en laberintos de crisis y necesidad en las personas. Es un valle de sombra, es un valle de muerte que está pasando a alguien. Entonces el Señor quiere que ese corazón sea vivificado, que solamente va a ser con el poder de Dios. Gracias. Es necesaria la vida de Cristo en nosotros para que podamos sobrellevar todo aquello. Tiene que producirse vida en nosotros. Amén. Esa es la esencia del Evangelio. El Señor Jesús dijo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. El Espíritu del Señor efectivamente lo llevó al valle de los huesos, a Ezequiel. ¿Qué dice el versículo 2? Y me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi, dice, que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Amados, la depresión es un mal muy común hoy en día. Un mal que está muy cerca de nosotros, aunque nosotros no estemos, está ahí en nuestras narices, tal vez en nuestros seres queridos. Es un mal que aqueja hasta niños, ¿sí o no? La palabra de Dios es nuestra única arma poderosa contra toda muerte y contra toda sequedad espiritual. Pocos han visto ese espectáculo que vio Ezequiel, ¿no? Ha debido ser feo, ha debido ser sombrío, ha debido ser desolador. Él vio una visión, yo diría más que valle de huesos, valle de muerte, valle desolado, terrible, impresionante. Amados, muchas veces yo escucho historias desgarradoras, muy desoladoras. Y ahí digo, solo la palabra de Dios, solo Cristo puede llevar vida a este corazón. El valle de Ezequiel, que Ezequiel contempló, estaba lleno de huesos. Y lo que caracterizaba fue que eran muchos. Hermanos, muchísima gente, aún conociendo al Señor, vive en mucha depresión y en mucha tristeza. Estaban muy secos y estaban esparcidos, dice, sobre la superficie de ese campo. Escuchemos ahora lo que dice el versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo les respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Estos huesos esparcidos por todo ese valle eran huesos humanos. Los problemas que tenemos son problemas humanos. No veo, nadie tiene problema de un gato. No veo, los gatos tienen otros problemas. Nosotros los seres humanos tenemos problemas. Problemas de seres humanos. Y al profeta se le hizo esta pregunta: ¿vivirán estos huesos? La respuesta de Ezequiel fue: Señor Dios, tú lo sabes. En otras palabras, quiso decirle: no veo cómo podrán vivir. Está más allá de mi comprensión, es más allá de mis fuerzas. Yo soy un simple ser humano, pero solo tú sabes si estos huesos van a vivir o no.
Esto a mí me dice y me ha hecho aprender algo muy específico y concreto. Cuando Dios me hace una pregunta, no está buscando información porque Dios sabe todo, ¿no ve? Lo que está haciendo es mostrar su soberanía. Dios es soberano. Repite conmigo, Dios es soberano. Él quiere mostrar su soberanía, Él quiere mostrar su gloria, Él quiere mostrar su poder en tu vida. Solo Él puede hacer todas las cosas de nuevo. Amén. Aleluya. Ese es el inicio del obrar del Señor en tu vida y en la mía. Segundo paso, un encuentro con Dios. En esa situación calamitosa, en una situación de hueso seco, ¿alguna vez te has encontrado en situación de hueso seco? Yo sí, alguna vez me encontré en situación de hueso seco. Muchos oyen el mensaje de Dios y quien nos pregunta, ¿crees que estos huesos puedan volver a vivir? ¿Cuántos hemos respondido al Dios eterno de la misma manera que Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Seamos conscientes que solo el poder sobrenatural es un poder más allá del humano. Solo el poder de Dios hace el milagro. Solo Dios es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir e incluso pensar. Solo Dios. En nuestro razonamiento natural, en nuestro razonamiento escaso, creemos que nuestra situación es imposible para Dios muchas veces, ¿no ve? Y decimos, no, es que esto está tan mal, está tan seco, está tan muerto, que es imposible. Lucas 1:37. Lucas capítulo 1, versículo 37. El ángel va a visitar a María, una mujer virgen, una mujer joven, y le dice, tú vas a tener el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y la muchacha esta le pregunta y le dice, ¿cómo va a acontecer esto? No conozco varón. Y el ángel le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Quiero que mires al que está a tu lado y le digas, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Algunos piensan, la fe es algo que carece de sentido y raya en una locura. ¿Cómo es eso de muerte a vida? En la vida real, ¿qué va primero? Se vive, ¿no ve? Y después se muere. Entonces no es lógico ir de muerte a vida. No es lógico ir de hueso seco a vida en abundancia, ¿cierto? Amados, Dios no quiere que lo entendamos, Dios quiere que le creamos. Eso es fe. ¿Me dejo entender? Necesitamos tener un encuentro con Dios, un encuentro con aquel que es fiel en medio de cualquier situación, con aquel que es todopoderoso para obrar milagros en tu vida y en la mía, con aquel que resucitó a Lázaro, con aquel que dio vida a estos huesos de Ezequiel 37. Gloria sea al Señor. El tercer paso, la obra de Dios. Hemos dicho el primero, nuestro estado original. ¿Están siguiéndome? El primer paso es el estado original en que nos encontramos. El segundo es el encuentro con Dios. El tercer paso es la obra de Dios. Ahora vamos a escuchar la orden del Señor. Ezequiel 37, versículo 4. Ezequiel 37, 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Tal vez dentro de ti piensas, pero esto es ridículo. Hablarle a algo que está muerto. ¿Acaso puede oírte muerto? Esta expresión viene, yo creo, de cualquier hombre o mujer bien racional que fuera testigo de esta escena, ¿no? Pero no es tu palabra la que vas a hablar, es la palabra de Dios. Ahí quiero llegar. Hay una enseñanza bien clara aquí. No importa el estado en que se encuentren aquellos que te rodean. No importa el estado en que tú te encuentres. Aquí te está mostrando claramente que aunque reine la muerte en tu vida, aunque reine la ruina en tu corazón, aunque reine la enfermedad en tu cuerpo, si tú hablas la palabra de Dios, va a escuchar esa voz, tu cuerpo, tu vida y tu corazón. Y por consecuencia, la voz de Dios es la que sale por tu intermedio. Estoy hablando tal vez hoy a corazones rotos, a corazones sin esperanza, a corazones muertos, a huesos secos en gran manera. Ese es el tiempo de vida en Cristo Jesús. Puede parecer irónico, ¿no? Pero imagínense a Ezequiel escuchando a Dios decirle, profetiza sobre estos huesos secos. Y diles, huesos secos,
corazones destruidos, esperanzas muertas, escuchen palabra de Dios. Esta palabra es para ti hoy día. Muchos dirán, pobre Ezequiel, habrá pensado, Señor, no querrás que yo me ponga a hablar con estos huesos muertos. Si lo hago, en cualquier momento aparece un enfermero y me internan a un psiquiátrico. Realmente la frase que tenía que pronunciar Ezequiel no parecía la introducción a un sermón, a una prédica. ¿Sí o no? Ningún predicador va a comenzar su mensaje diciendo, buenos días, huesos secos, buenos días, corazones muertos, escuchen palabra del Señor. Es posible que algunas congregaciones merezcan recibir este mensaje, pero no, yo no creo que sea lo prudente. Yo creo que tenemos que recibir la palabra de Dios ahí como estemos, Volviendo a Ezequiel, este profeta estaba observando este valle lleno de huesos secos y tenía que hablarles. Podemos comparar la situación con un predicador que está delante de la iglesia. Tiene oídos para oír la iglesia. Puede que algunos no escuchen, puede que algunos perciban y otros no las verdades espirituales. Otros están tan sumidos en sus problemas que tampoco logran escuchar la voz de Dios. Ezequiel tenía que decirles a esos huesos secos, quiero que escuchen lo que Dios tiene que decirles. Es lo mismo que yo te digo ahora, por más mala que sea tu situación, por más terrible que sea tu circunstancia, escucha lo que Dios quiere decirte hoy. Continuamos, Ezequiel 36, versículos 5 y 6. Así ha dicho el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba por vosotros y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor nos da su espíritu, el Señor pone su espíritu en nosotros y nos da vida y vida en abundancia. Juan 10:10 lo dice la palabra. Atención, amados, esto es maravilloso. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. ¿Qué dijo Jesús? Aquí estaba hablando Jesús. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque esté muerto, aunque sea hueso seco, bien seco, aún reseco, vivirá. Aleluya, gloria a Dios. Lo dice Juan capítulo 1, versículo 4. Juan 1, 4. Juan 1, 4. El apóstol, el discípulo Juan hablaba de Cristo y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo dice Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús estaba hablando aquí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amados, entendamos, no es mágico, no es abracadabra y están vivos. No dice eso, dice que tiene que hacer entrar su espíritu en ellos para que vivan. Eso significa que donde está el Señor Jesús, donde está la palabra de Dios, hay el Espíritu Santo. Y donde hay el Espíritu Santo hay vida. Fue como si Dios hubiera dicho, quiero que les hables y les digas que yo seré el que les va a dar vida con mi Espíritu Santo. Esa es nuestra condición en la actualidad. Si Dios no actuara, nadie tendría vida espiritual. Ninguno de nosotros podemos salvar a nadie ni a nosotros mismos. Hablo hoy a personas cuya condición espiritual es como la de los huesos secos. Y les transmito esta palabra de Dios. Eso es todo lo que puedo hacer, no puedo hacer nada más. El Espíritu de Dios es el que les da vida. La palabra es el que les da vida, dice aquí. Volvemos a Ezequiel 37, 7. Ezequiel 37, 7. Bien obediente Ezequiel. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios le dijo. Profeticé pues, dice, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Gloria a Dios, el Señor ya está obrando. Dile al que está a tu lado, el Señor ya está obrando. Ezequiel obedeció a Dios. Y luego dice que se escuchó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Nos imaginamos
ese extraño sentimiento que habría experimentado Ezequiel, ¿no? Cuando la visión de esos huesos que se unían. A veces cometemos el error de naturalizar a Dios. Dios no es un ser humano, Dios no es hombre, Dios no miente, Dios cumple lo que dice. Para lo que nosotros vemos como imposible, para Dios es posible, para Él es simple. El principio aquí es cuando nosotros hablamos la palabra con fe, la palabra da vida. Amén. Dios se mueve de manera milagrosa y cuando Él se mueve no hay hombre que pueda predecir lo que Dios hará y mucho menos cómo lo hará. Continuamos con Ezequiel 37:8. ¿Qué dice aquí? Ezequiel 37:8. ¿Me están siguiendo? Yo miré y los tendones sobre ellos y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. El primer estado de los huesos era que estaban esparcidos, ¿recuerdan? Estaban secos, estaban muertos. Después, gradualmente, el Señor los unió. Entonces aparecieron tendones, carne, recubrieron la piel. Ese fue un proceso, no es un hecho instantáneo. En ese momento de la visión, todo lo que había era un montón de cuerpos, ¿no ve? De cadáveres que se encontraban en ese valle, como si estuvieran dispuestos para su envío a la fosa común. Ahora no se veían ya huesos, sino cuerpos completos. Tenían, dice, apariencia de seres humanos, pero en ellos no había vida. Ezequiel continuó recibiendo instrucciones de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Génesis 18:14 lo dice también. Es la misma pregunta para cada uno de nosotros hoy día. ¿Existe algo imposible para el Señor? ¿Existe algo que el Señor no pueda hacer contigo y en tu vida? No hay. La palabra de Dios dice, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Voy a contarte la historia de Marcos 9:23. Era un hombre, Jairo, cuya hija estaba en coma. Llega cerca a Jesús. Estaba por hablar con Jesús y uno de sus siervos le toca al hombre y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús lo miró y le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Repite conmigo, si Jesús dijo a Jairo, ahora me dice a mí, si yo puedo creer, entonces todo es posible. Dios va a hacer cosas inimaginables en tu vida. Progresivamente comenzará uniendo los huesos sueltos. Va a poner tendones, luego músculos, después piel y va a completar su obra maestra. El Señor no deja nada a medias, amados hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses, la carta del gozo, tenemos que estar gozosos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, de esto, que el que comenzó en cada uno de ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Señor no deja nada a medias. Él va a poner esa nueva piel sobre tus heridas. El Señor va a restaurar todo lo que el pecado ha destruido en tu vida. Dice Dios en Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el versículo 26 en Ezequiel 36 es otra cosa, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya, gloria a Dios. Lo dice la palabra. La obra del Señor está continuando en tu vida. Amén. El Señor no para, el Señor no se detiene. Gloria sea a Dios. El cuarto paso, el aliento de Dios. Queremos vida, ¿no ves? ¿Cuál es la realidad de tu vida hoy? ¿Es un valle lleno de huesos secos, calcinados por el sol? Es la vida que vives. Te dejaste marchitar nuevamente por las adversidades, por la desolación del mundo. Estás limitando el obrar de Dios en tu vida. Dios
No te ha sacado del valle de muerte. ¿Para qué? Para que te conformes a una vida espiritual reseca, apagada, vacía. Dios quiere sacarte de ese estancamiento. Él quiere evitar que esto te deteriore. Tal vez estás luchando con áreas de tu carácter, con tristezas, con vicios, con pecados ocultos, con desánimo. Dios quiere sacarte de ahí. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Continuamos con Ezequiel 37, versículos 9 y 10. Ezequiel 37, 9 y 10. Estamos hablando del aliento de Dios, de la vida de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y se pusieron en pie y era un ejército grande en extremo, dice la palabra. Amado, es tiempo de que dejes todo eso. Es tiempo de que el Espíritu de Dios te llene. Es tiempo de que te pares. Es tiempo de que disfrutes esa vida en abundancia. Ezequiel habló y la vida vino sobre esos cuerpos. ¿Sí o no? Ahora estoy hablando la palabra de Dios y la vida de Dios tiene que venir a tu vida. Lo que sucedió en aquel momento se parece a lo que ocurre en el principio, en la creación. ¿Dios qué hizo? Dios tomó al hombre del polvo de la tierra, dice, ¿no ve? Ezequiel comenzó con los huesos. Dios no, Dios comenzó con el polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló vida en ese ser que no tenía vida. Lo que ocurrió con aquellos huesos sucedió en 3 pasos. Primero eran huesos esparcidos que no podían estar más muertos. Después se unieron. Después fueron cubiertos de carne, de músculos, de piel. Pero eran muertos y finalmente recibieron vida. Yo quiero que vayamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Es que yo, ¿qué tengo que ver con ese valle? Es que tú estás ya en el nuevo pacto. Estamos en pacto de gracia, en tiempo de gracia, de misericordia, dice la palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, dice, ¿no? ¿Quién me está siguiendo? Y a vosotros, estando muertos en pecados, todos estábamos muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Puedes leerme tu versión, mi amor? Y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la circuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Cristo nos ha dado vida. Amén. Joel 2:28. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28. La primera parte. Y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Nosotros somos toda carne. Hemos recibido a Cristo y el espíritu del Señor viene sobre nosotros. Hechos 2:17. Hechos capítulo 2, versículo 17. En Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Quién tiene Hechos 2:17? Por favor, quiero que lo lea. Hechos capítulo 2, versículo 17. Amén. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Estos son los postreros días. El Señor dice, derrama de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Ezequiel 37:11. Volvemos a Ezequiel, nuestro texto base. Ezequiel 37:11. Aquí se nos explica el significado de la visión. Ezequiel 37:11. ¿Quién lo tiene? Amén. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todos destruidos. Amén.
Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la iglesia del Señor. Todos estos huesos somos tú y yo. ¿Qué decían? ¿Qué decía este pueblo? ¿Qué decía la iglesia? ¿Qué dice la iglesia? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. El texto aclara lo que dijeron: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Está aclarando, ¿cierto? El versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios. Y yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Nos está hablando el Señor en esta mañana, amados hermanos. Nos está diciendo: yo te saco de muerte y yo te doy vida en abundancia. Aquí dice: yo abro tu sepulcro. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te hago subir de tu sepultura y te traigo a buena tierra, a nueva vida. Efesios 4, versículos 4 y 5. Efesios 4, versículos 4 y 5. Quiero que todos vayamos, por favor, ahí. Efesios 4, versículos 4 y 5. Hemos pasado de muerte a vida. Repite conmigo: de muerte a vida. Efesios 4, versículos 4 y 5. Pero Dios, ¿no ve? Solo Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Repite conmigo: Dios me ama. Dios me ama. ¿Cómo me ama el Señor? Como me ama el Señor. ¿Qué dice el versículo 5? Aún estando nosotros muertos en pecados. Un muerto está ¿dónde? En un sepulcro. ¿Qué dice el Señor? En Ezequiel dice: te voy a sacar de tu sepulcro y te voy a llevar a vida nueva. Entonces, ¿qué dice? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo, amados? Dios ha dejado bien claro en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice aquí el Señor? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quiénes tienen a Cristo en su corazón en este día? Entonces tienen vida, tenemos vida. Los que tenemos a Cristo dentro de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador nuestro, tenemos vida. ¿Por qué? Porque vida únicamente hay en Cristo Jesús. Conclusión. Voy a terminar con esto. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. El Señor me reveló este versículo. Yo soy ignorante todavía, me falta mucho, amados hermanos, en la palabra, pero el Señor es bueno. Segunda de Reyes 13, 21. Aquí había muerto un profeta, que era Eliseo, ¿ya? Y lo habían enterrado en un lugar. ¿Qué dice el versículo 21? Aunque tú te mueras, aunque tú ya no estés aquí en la tierra, la unción del Señor permanece para siempre. Amén. Y aconteció que al sepultar, dice a un hombre, o sea, llevaron a un hombre a sepultar, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, del profeta. Cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Era Eliseo? No era Eliseo. Era el poder de Dios. ¿Era la vida de Eliseo? No, porque Eliseo ya estaba muerto. Dice que tocó los huesos de Eliseo. ¿Qué era? La vida de Dios que estaba en este profeta. El profeta Eliseo estaba muerto, pero el Espíritu de Dios permaneció sobre su cuerpo. La influencia buena del Señor permanece en el cuerpo inerte del profeta. Amados, nuestros cuerpos pueden desfallecer, dice la palabra en el Salmo 73, ¿no ve? Pero la porción de Dios, que es en Cristo Jesús, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, dice que permanece para siempre.
¿Qué hace ese espíritu? Hace milagros. Esto demuestra que realmente Eliseo era un profeta de Dios y era un testimonio del poder de Dios. Ningún ídolo pagano podía resucitar a nadie de la muerte. Este milagro sirvió para recordar una vez más el poder todopoderoso de Dios, valga la redundancia. ¿Qué dijo David cuando estaba en problemas? Yo sé que no es mi estrategia la que me va a hacer ganar la batalla. Yo sé que no es mi onda, mi piedrita la que va a derrotar a Goliat. Yo digo, no son mis palabras las que van a ayudarte en este día. Es la palabra de Dios hablada por mi boca. Amén. Solo Dios tiene la gloria. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4, 6. Zacarías 4, 6. ¿Qué dice la palabra en Zacarías 4, 6? Entonces siguió diciéndome: esta es palabra de Jehová para Zorobabel, y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, no con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 26. Así como el Señor Jesús es vida, es también camino y es también verdad. ¿Estamos? Hay una gran diferencia, amados hermanos, entre la realidad y la verdad. La realidad no es la verdad. Si estás enfermo, esa es tu realidad. Pero la verdad dice que por la llaga de Jesús has sido curado. Estás desempleado, andas sin dinero, lo poco que tienes no te alcanza ni para comer, es tu realidad. Pero la verdad dice que Jehová es tu pastor y con Él nada te falta. Y que Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, es hora, es tiempo de que tú vayas pensando si te quedas en tu realidad o te plantas en la verdad de la palabra de Dios. Este es el tiempo. He puesto delante de ustedes, dice el Señor, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, la salud y la enfermedad. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Estamos entendiendo? La realidad siempre es cambiante. Hoy es una, mañana es otra, pasada va a ser otra diferente, pero la verdad no, la verdad permanece. La verdad es para siempre. La verdad no muda y no cambia. La palabra permanece para siempre. Si vivimos en nuestra realidad, vamos a vivir a expensas de nosotros mismos, a expensas de nuestros problemas. Si vivimos en nuestra realidad, vamos a intentar nosotros salir adelante. No vamos a esperar la mano de Dios, ¿no ve? En nuestras vidas. Amados, no vamos a poder actuar toda la vida en un valle de huesos secos. No podemos andar todo el tiempo dando vueltas alrededor de osamenta. Cada uno de nosotros tenemos que hablar lo que Dios tiene para nosotros, las excelentes y maravillosas, hermosas promesas de Dios. Son bonitos los mensajes, ¿no ve? Aquí en el púlpito, pero es más bueno que cada uno de nosotros experimente lo que Dios dice en su palabra. Vamos a buscar la mano de Dios. ¿Qué dice el Salmo 118? A ver, quiero que vayamos ahí. Salmo 118, versículos 15, 16 y 17. Salmo 118, versículos 15, 16 y 17. ¿Qué dijo esta mañana la pastora Gloria? Dijo, cantemos con júbilo, con gozo, porque Dios ha hecho maravillas. Dios está haciendo maravillas. Dios va a hacer maravillas. Amén. Salmo 118, versículos 15, 16 y 17. Voz de júbilo, de salvación hay en la casa de los justos. ¿Quiénes son justos aquí? Amén. Justificados pues por la fe en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se jacte, es por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Qué dice? Voz de júbilo, de salvación hay en la casa de los justos. A partir de hoy habrá voz en mi casa. Repite conmigo, a partir de hoy habrá voz de júbilo en mi casa, porque la mano de Dios hace proezas conmigo. La mano de Dios manifiesta todas sus maravillas. La mano de Dios es sublime.
Por tanto, no moriré. No seré parte del valle de los huesos secos. Yo viviré. Yo contaré las obras del Señor. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 2. Dijo Pablo más o menos así: yo he venido a ustedes, los corintios, con debilidad y temblor, pero vine con la mano de Dios sobre mí. El Espíritu de Dios me ha ungido, dice el Señor, ¿no? ¿Para qué? Para llevar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sacar a los muertos de ahí, de sepulturas. ¿Qué dice aquí? Porque no quise saber nada entre vosotros de palabras persuasivas de humana sabiduría. A mí no me gusta hablar mi palabra, a mí me gusta hablar la palabra de Dios. No me importa enredarlos en un montón de teorías, filosofías, teologías. Vine con demostración de espíritu y poder, dice Pablo. Así fue que pude hacer que ustedes pongan la fe en Dios, no en tonterías, no en estupideces, no en palabrerías. Porque a las palabras se las lleva el viento, pero a la demostración de poder, ¿dónde queda metida? En nuestros corazones, ¿sí o no? Eso es lo que hace que cambiemos. Aunque tus ojos vean que es imposible que vivan los huesos secos, aunque pienses esto no puede salir adelante, nada va a cambiar, aunque no veas una solución favorable, aunque tú mismo te sientas en una fosa en medio del montón de huesos desparramados donde reina la muerte y se te ríe a carcajadas y te dice: no solo te maté, sino que también te quité la carne, te desparramé, hice lo que yo quise contigo. No puedes hacer nada, has llegado tarde, te dicen, ¿no ves? Todo murió, no molestes al maestro. ¿Qué dice el Señor? Cree solamente. Al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cuántos en este día tienen valles de huesos y hace tiempo que están llorando porque Dios les está preguntando: ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que lo lograrás? ¿Llegarás a solucionar este problema? ¿Se te abrirá la puerta? Porque Dios siempre nos pregunta, ¿no ve? Dios no va a obrar en una persona sordomuda espiritual, amados hermanos. Jamás va a hacer algo el Señor con quien no hable con Él ni le escuche. Él quiere hacer a través de seres humanos, no de máquinas. Así habló con Adán, así habló con Moisés, así habló con los profetas, así habla contigo hoy el Señor. No seamos sordos, no estemos mirando abajo, acondicionando los huesos secos, lloriqueando. No vamos a lograr nada ahí. Párate y escucha a Dios, porque el único que puede transformar el valle de los huesos secos en tu corazón es Él. Jesús en el desierto, cuando fue tentado, solamente habló lo que estaba escrito en la palabra y punto. Habló la verdad, porque frente a la verdad el diablo no puede hacer nada, absolutamente nada. Habla la realidad y el diablo te va a poner a discutir. Te dirá: la realidad es mi campo, ahora nos cachiscaneamos, vamos a pelear. Háblale la verdad. Cuando hables la verdad, el diablo no va a hacer nada, no va a poder hacer nada. Habla la verdad ante las puertas cerradas. Habla la verdad frente a una familia inconversa. Habla la verdad ante un desempleo. Habla la verdad ante tu realidad. Habla la verdad, habla la palabra de Dios. Respáldate, sujétate a la palabra. Ese es el principio básico de sujeción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es mi verdad. Nada me faltará. El diablo frente a la verdad no puede hacer nada. No le quedan respuestas. No hay salida para él. Cuando alguien habla la verdad, porque la verdad viene con luz, ¿no ve? La verdad viene con vida. Jesús dijo: yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. Cuando hablas la verdad, estás hablando la vida. Cuando hablas la verdad, estás hablando el camino. Gloria sea al Señor. Más de una vez he escuchado a la gente que dice: nadie tiene la verdad. Pero yo confirmo y aseguro en este día que Cristo es la verdad absoluta. Amén. Dios ha dicho: estos huesos vivirán. Entonces yo digo que estos huesos vivirán. Pero estás loca, ¿no ves que están secos? No me importa, vivirán. Pero si están desnudos, no tienen piel, están desparramados, no me importa, vivirán. Pero es que no tienen 1 milímetro de carne, de piel, de músculo, no me importa, vivirán. Dios hace vivir. ¿Cómo? Yo no lo sé, no me importa, pero sé que lo hace. Eso es lo que me importa. Gloria sea al Señor. Yo estoy aquí para proclamar la palabra de Dios.
Y mientras hay una persona que proclame la palabra de Dios, va a haber vida y vida en abundancia. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios se cumple, porque Él no es hombre ni es hijo de hombre para mentir. Quiero que vayamos para terminar a Isaías 55, versículo 11. El Señor va a mover lo que tenga que mover para que su palabra se cumpla, para que no vuelva vacía, para que rinda fruto. Isaías 55, 11 lo dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Quiero que todos leamos este versículo a la cuenta de 3, 2, 3. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Todo lo que Dios haga, señales, prodigios y milagros, son para darle toda la gloria y toda la honra solo a Él. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Gloria sea a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor. Amado Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ti tenemos esperanza siempre, Señor. Confiamos plenamente en ti, Señor. Así como Abraham creyó en esperanza, contra esperanza, Señor. Aunque su cuerpo estaba casi muerto, Señor, por viejo. Aquí estamos nosotros, Señor, con diferentes problemas, con diferentes situaciones, Padre, creyendo a ti, creyendo a un Dios de vida y vida en abundancia, Señor. Sabiendo que tú, Señor, nos sacas de muerte a vida en abundancia, Padre. Oramos, Señor, para que este mensaje sea, Señor, transformando, Señor, todo hueso seco en vida en abundancia, Señor. Todo problema, que toda circunstancia, Señor, terminal, de muerte, Señor, imposible, Señor, veamos nosotros que en ti tiene solución, Padre. Gracias, amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias sean dadas a ti, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, Señor.